A las 3:17 del 7 de octubre de 2025, un tren militar ruso de 1,2 de tonelada atraviesa la oscuridad helada del Oks de Leningrad. Cuando sus alarmas cobran vida, la consola muestra un error que el ingeniero nunca había visto antes: fallo del enlace de relé. Automáticamente, los frenos de emergencia se activan con un chirrido ensordecedor, deteniendo por completo el enorme tren molesto. El ingeniero comunica por radio el incidente y reporta otro fallo en un sistema en decadencia. Después de una breve verificación con el despacho que confirma que no hay otros trenes en la zona, obtiene luz verde para proceder manualmente, desactiva el freno y empuja el acelerador hacia adelante. Y eso es exactamente lo que la trampa estaba esperando. En el momento en que el tren comenzó a acelerar, se desencadenó un segundo ataque invisible. Un pequeño dispositivo no más grande que una lata de café y colocado horas antes, detonó con un fuerte crujido metálico. La explosión no estaba dirigida ni al motor ni a las vías. Fue quirúrgicamente preciso apuntando al pivote de acero del acoplador que conecta el quinto y el sexto vagón delante. El ingeniero solo siente una ligera sacudida, suponiendo que se debe a la holgura en la línea. Continúa avanzando sin darse cuenta de que ahora solo arrastra los 5 primeros vagones de su tren en la oscuridad. Detrás de él, el resto de la serpiente de acero de 200 toneladas, ahora, sin guía, comienza a doblarse, retorcerse y amontonarse en una montaña de acero destrozado y municiones derramadas. Esto no fue un accidente. Fue una lección de física impartida con brutal eficiencia por la inteligencia ucraniana. Conozca el ferrocarril estatal ruso RZD. Es la columna vertebral de acero de la maquinaria de guerra de Putin, que mueve el 80% de todo, desde piezas de drones hasta orugas de tanques, en sus mentes. Los profundos bosques de Leningrad, a cientos de kilómetros del frente, eran intocables. Pero los servicios de inteligencia de Ucrania, UR, vieron algo diferente. No es una fortaleza, sino una cadena frágil, y habían encontrado su eslabón más débil. El premio por romper ese vínculo, paralizando la crítica línea de suministro de paz de San Petersburgo y privando al frente ruso de 500 toneladas de suministros por semana. Una única ruptura perfectamente ejecutada aquí podría ser la diferencia entre un punto muerto y un avance ucraniano de 10 millas. Pero en el papel la misión era una historia de fantasmas. La línea está cableada con sensores sísmicos patrullados por tropas de Rosguardia cada 5 millas. Una fortaleza de acero y paranoia. Entonces, ¿cómo se descarrila un tren que no se puede tocar en una línea a la que no se puede acercar? A las 9:30 comienza la misión con el silencioso crujido de la nieve bajo las botas. A 2 millas de la vía férrea objetivo, un equipo de partisanos avanza por el bosque de abedules. No son comandos con equipo de alta tecnología, sino lugareños que conocen cada sombra helada y guardan un rencor ardiente contra los invasores. Su objetivo no es la pista en sí, es un árbol. Sobre él se monta lo que parece una sencilla cámara de vida salvaje. Dentro de ese estuche de plástico hay un bloqueador comercial de $50. Sus entrañas fueron recableadas y sintonizadas a una frecuencia muy específica. 433 MHz. Es como falsificar tu GPS para engañar a tu jefe y hacerle creer que estás en el trabajo mientras estás en el bar, engañoso, barato y brutalmente efectivo. Su misión era transmitir una única señal de parada falsa que el sistema de seguridad del tren que se aproximaba se vería obligado a obedecer. Lo que estaba en juego era enorme. Un golpe demasiado fuerte en una ramita podría hacer que los reflectores de una patrulla de Rosguardia cayeran sobre ellos, pero el equipo se mantuvo silencioso y eficiente. El dispositivo estaba armado. Cuando el tren llegaría, en menos de 6 horas, se perdieron de nuevo en la oscuridad. La primera pieza del rompecabezas estaba en su lugar, pero toda la operación dependía ahora de una pieza de plástico de $50 y de la previsible arrogancia de la respuesta rusa. A las 2:50 de la madrugada, justo a tiempo, el tren militar entra en el radio de 2 millas del inhibidor oculto. La consola del ingeniero grita a la vida. Con un fallo en el enlace de relé y una planta de acero de 200 toneladas se paraliza. Esta parada, sin embargo, no pasa desapercibida. El procedimiento ruso entra en vigor de inmediato. Se activa un sensor sísmico en la línea y se envía un avión no tripulado de patrulla para investigar. En cuestión de minutos, su cámara térmica obtiene una imagen nítida. Huellas frescas en la nieve que se alejan de la vía férrea. La evidencia se envía por radio a un centro de comando en San Petersburgo. Por un momento parece que el juego ha terminado, pero para un oficial bien alimentado, a 160 kilómetros de cualquier peligro real, el sabotaje significa papeleo y preguntas incómodas de sus superiores. Sin embargo, el daño por hielo en la línea tiene una explicación simple y sin culpa que hace que todo vuelva a moverse con un mínimo de complicaciones. La clásica solución rusa, en caso de duda, es echarle la culpa al clima. Es una autoconservación burocrática que prevalece sobre la seguridad real. Y así se da la orden oficial. Los trenes de pasajeros son desviados. A nuestro tren militar se le ordena proceder con extrema precaución. Velocidad reducida a 35 millas por hora.
creían que estaban a salvo. En realidad, simplemente habían convertido su arma de 200 toneladas en un objetivo lento y perfectamente predecible. Para el segundo acto, los partisanos se retiran al bosque con el corazón palpitando con fuerza. Ya sacaron la primera sangre. Los rusos no cayeron en la trampa. Simplemente ayudaron a poner la mesa para su propio plato principal. A las 3 de la madrugada y 12, desde el árbol comienza la segunda fase. Es un microdrone Wild Hornet con un peso de menos de media libra. No vuela alto en el cielo. Vuela bajo, abrazando el frío acero de los rieles como un disco en una mesa de hockey de aire. Este brillante movimiento lo hace casi invisible para las cámaras térmicas. Su pequeña firma de calor se pierde contra el fondo. En su marco se encuentra sujeta una carga de 2 libras, no más grande que una lata de cerveza. No apunta al motor. No apunta a las pistas. Su objetivo es algo mucho más pequeño y mucho más importante: el pivote de acero en el acoplador que conecta el quinto y sexto vagón. Ahora, bien, ¿por qué el capo? Porque los aficionados utilizan bombas grandes. Los profesionales rompen el único eslabón que mantiene unida toda la cadena. Es como quitar el único tornillo importante de una estantería de IKEA. Por un segundo, todo parece bien. Entonces todo se derrumba en un montón de madera barata y arrepentimiento. El dron alcanza su objetivo. La carga útil se conecta. Un éxito silencioso perfecto. La misión es un éxito perfecto durante unos 12 segundos porque a 3 millas de distancia, los grandes cañones rusos finalmente han despertado. El pequeño motor del dron, aunque débil, emite suficiente calor para ser detectado por un sistema de defensa aérea ruso Panzer S-1. Un misil Panzer de $200.000 vuela por el cielo para perseguir a un dron que cuesta tanto como una computadora portátil para juegos usada. A las 3:14 de la madrugada, justo antes de que el Drone Impact realice su último acto suicida, libera una ráfaga de paja, una pequeña nube de tiras de aluminio que ciega instantáneamente el radar del Panzer. Es como lanzar una bomba de humo a la cara de un apoyador justo antes de que haga un tackle. El misil, ahora ciego y sin nada a lo que apuntar, navega inofensivamente en la noche. En la misma fracción de segundos se cumple la misión principal. La carga de 2 libras en el acoplador detona no es una gran bola de fuego de Hollywood. Es un sonido agudo diseñado para hacer 2 cosas a la vez. Primero, corta ese pivote de acero como un cuchillo caliente. Corta la mantequilla. En segundo lugar, y esta es la parte genial, esa pequeña explosión crea un eco sísmico falso. Para los paranoicos sensores rusos, esto parece un importante evento de sabotaje. El sistema grita a todo pulmón. Al instante, un equipo de reacción rápida de Rosaria envió sus vehículos todoterreno y recorrió una vía de servicio con las luces encendidas. Más adelante, el ingeniero oye el estallido. Ve en su espejo las luces intermitentes de los todoterrenos que se aproximan. Él entra en pánico. Él cree que le están tendiendo una emboscada. Él hace lo único que absolutamente no debería hacer. Él acelera el plan perfectamente calculado de Ucrania. Acaba de chocar con lo único que nunca se puede predecir, el pánico humano. Toda la operación depende ahora de la reacción aterrorizada del ingeniero del tren y de una única pieza de acero fracturada a las 3:15 de la madrugada. Y esa única decisión de pánico del ingeniero fue la última pieza del rompecabezas. Ese acoplador fracturado que se sostiene mediante un hilo, se ve de repente sometido a una aceleración de pánico pura de 5,200 libras por pulgada cuadrada. El resultado es un sonido como el de una columna vertebral gigante, al romperse. La locomotora avanza a toda velocidad como un perro que se ha soltado de la correa y ha arrastrado consigo los 5 primeros vagones en la oscuridad. Detrás de ellos el resto del tren. Ahora un ariete de 1000 toneladas sin guía, choca contra sí mismo. Y aquí es donde la física toma el control de la forma más brutal imaginable. Los 6 coches se lanzan a cuchilladas y el séptimo coche, cargado hasta el techo con proyectiles de artillería de 152 milímetros, se estrella directamente contra él. No es solo una colisión. Es el equivalente a que un martillo de acero de 300 toneladas golpee un almacén lleno de dinamita. La inmensa presión del impacto es todo el cebador de percusión que esos proyectiles necesitan. El resultado es una reacción en cadena. Los proyectiles de 152 milímetros explotan,
enviando fuertes explosiones a través del convoy y destrozando los autos convirtiéndolos en metal retorcido. Un destello ilumina el bosque y produce ondas de choque que sacuden los árboles a media milla de distancia. El equipo Rusk Guardia, que esperaba algunos saboteadores con equipo básico, frena de golpe cuando una explosión ilumina el bosque que tienen delante. Vinieron preparados para un tiroteo. Fueron recibidos con un bombardeo de artillería creado por su propio tren. Ucrania no colocó una bomba bajo las vías. Convirtieron todo el tren en una bomba y luego engañaron al ingeniero para que encendiera la mecha. No es un accidente, es un evento sísmico. El sexto coche hace chocar al séptimo y los que van detrás se estrellan contra el choque con la fuerza del desplazamiento de una placa tectónica. El chirrido de 1000 toneladas de acero al moler envía una lluvia de chispas al rojo vivo a la noche, sacudiendo el suelo debajo del bosque. Y esas chispas encuentran exactamente lo que buscan. Encuentran el tanque de combustible roto del octavo automóvil. No explota en una bola de fuego. Aún no se enciende, con un profundo y desgarrador rugido. Una llamarada naranja que comienza a lamer con avidez el acero destrozado de los restos del naufragio. El equipo de Rosardia se detiene en seco, no ante un naufragio silencioso, sino ante el amanecer de un volcán creado por el hombre que apenas comienza a agitarse. Ese incendio inicial no es el fuego, es la mecha, una mecha que ahora arde poco a poco hacia el coche número 9, que está cargado hasta el techo con proyectiles de artillería de 152 milímetros. A las 03:17 horas, durante 2 minutos agonizantes, el fuego que surgió del tanque de combustible roto ha sido un depredador silencioso y rastrero. Se ha arrastrado sobre el acero destrozado de los restos del naufragio, cada vez más caliente, más enojado, alimentándose del diésel derramado. El resultado no es un único boom. Es una detonación titánica y estremecedora, un destello blanco cegador que convierte el bosque en un negativo fotográfico, seguido de un rugido estruendoso que destroza ventanas. A 5 millas de distancia. El equipo de Rosgvardia se acerca con cautela al incendio y es derribado por una onda expansiva que se siente como el puño de Dios. Entonces, ¿cómo fue que un simple incendio de combustible provocó una detonación militar? Aquí es donde se convierte en una hermosa feria científica de destrucción. Es un fenómeno llamado Okokov. El intenso calor del combustible ardiendo no solo calentó los proyectiles de artillería, sobrecalentó los compuestos explosivos inestables que había en su interior. Es como poner una lata de aerosol en una hoguera. La presión aumenta, y aumenta hasta que la carcasa de acero no puede soportarla más. Y aquí viene el truco. El primer proyectil que se desprendió no explotó por sí solo. Se convirtió en el detonante de todos los demás proyectiles del coche. De repente tienes 200 toneladas de munición detonando simultáneamente. La energía de Elise es enorme, una onda expansiva que deforma las vías de acero y derriba abedules en un radio de 300 metros. Entonces, ¿cómo se ve el caos en tierra? 7 vagones no se descarrilaron, dejaron de existir y quedaron dispersos por el paisaje en una pila de acero retorcido y humeante de 200 pies de largo. La explosión inicial y la onda expansiva posterior incluso aniquilaron a 2 tropas de Rosvia que se encontraban deambulando en la oscuridad. Una pérdida trágica a la que más tarde se refirió como un objetivo extra. En la confusión inmediata, todas las comunicaciones del sector quedan apagadas. La explosión no solo destruyó el tren, vaporizó las líneas de comunicación que discurrían a lo largo de las vías. Nadie puede llamar para entrar, nadie puede llamar para salir. ¿Cómo sabemos que la misión fue un éxito? Porque unas horas más tarde, un satélite Starlink pasó por encima y tomó una hermosa fotografía familiar de alta resolución de los restos para la gente de Kiev. Y aquí es donde una pila de escombros de 200 pies de largo se convierte en un agujero de 20 metros de ancho en la línea del frente rusa. Sin rieles, los suministros se acaban. Los enormes depósitos de PEP que se supone deben alimentar la guerra, ahora son simplemente estacionamientos glorificados sin que entre ni salga nada. Se trata de 500 toneladas de suministros por semana que han desaparecido en el aire. Para las tropas rusas en el frente, esto significa menos munición, menos combustible y menos comida. Es la configuración perfecta para un avance ucraniano de 32 kilómetros sin disparar un solo tiro. ¿Y cuál es el plan B de Rusia? Camiones. Un convoy de camiones lentos no es una solución logística. Es un objetivo deliciosamente fácil para los drones CCPV. Mientras tanto, la paranoia de Putin se dispara y en sus filas comienza una cacería de brujas contra ardillas traidoras. Dale me gusta.
Si crees que los partisanos ucranianos merecen un premio Nobel, deja tus propias ideas de sabotaje en los comentarios. ¿Qué sigue? Un dron de reparto de pizzas con un toque especial. Dale me gusta. Si crees que los partisanos ucranianos merecen un premio Nobel, deja tus propias ideas de sabotaje en los comentarios. ¿Qué sigue? Es un dron de reparto de pizzas con un toque especial.